Bueno, pues muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Una disculpa por este pequeño retraso debido a la tecnología. Y bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y sobre todo agradecerle enormemente a Miguel Ángel Gardetti por compartirnos este día, esta mañana, sus conocimientos, impartiéndonos esta masterclass denominada Textiles y Moda, ¿por qué el proceso hacia la sostenibilidad es tan, pero tan lento? O sea, de verdad que me parece bien interesante escucharlo, porque a veces yo creo que pensamos que con que digamos que vamos hacia la sostenibilidad ya es puede ser rápido y creo que él nos va a explicar por qué no es tan rápido, pero supongo que también insistirá en la importancia de no dejarlo, ¿no? De seguir insistiendo y seguir trabajando hacia allá, aunque sea lento. Como saben, aquí en la Ibero hace un año dio inicio a la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles, y es por ello que este tipo de conferencias que ha organizado Cintia Gómez, Alfonso Luna, Ileana Jalil, Noemí Vidal, todo el equipo de la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles son tan importantes. Voy a presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel Gardetti realizó 2 maestrías antes de obtener su grado de doctor. Una de ellas es en Administración de Empresas por el IAE Business School, que es la Universidad Austral Argentina, y la otra es en Estudios Ambientales y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, también en Argentina. Actualmente está cursando su tercera maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional de General San Martín, en Argentina. Fundó, por un lado, el Centro Textil Sustentable en 2018 y el Centro de Estudios de Lujo Sustentable a finales del 2019. Fue coeditor invitado de varias publicaciones en journals y libros, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y además es un reconocido profesor en diferentes universidades latinoamericanas y participó como formador e instructor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Entre 2012 y 2015 también fue miembro del Consejo Consultivo del proyecto Moda del Futuro de Mistra, una fundación del gobierno sueco que realiza investigaciones estratégicas en temas ambientales. Participó en la actividad Cambiar el Mundo a través de la Moda, organizada por las Naciones Unidas para la Cuarta Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en Río +20. Como verán, pues está, pues ahora sí que está muy cañón, así decimos en México, Miguel Ángel, muy cañón, o muy picudo, toda la experiencia de Miguel Ángel. No, de verdad eres todo un experto y no sabes cómo te agradecemos, pues que tu generosidad, ¿no? Al compartirnos tus conocimientos. Así es que sin más, pues adelante, Miguel Ángel, gracias. Bueno, Maru, muchísimas gracias. Me suena un poco increíble cuando uno hace el resumen y a uno lo leen de lo que hizo, pero te lo agradezco enormemente. Agradezco a la Universidad Iberoamericana. Agradezco particularmente, aunque sé que es solamente una de las personas que conforman el equipo de diseño de indumentaria, quisiera agradecerle mucho a Iliana, porque ella fue la con la cual tuvimos el intercambio de mensajes, de emails, hasta llegar a la concreción de esta masterclass. Gracias realmente por la invitación. A ver, yo quisiera compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, Miguel Ángel, Perfecto. sí se ve. Ok, gracias. Fíjense que yo no empiezo por el título, por eso me gustaría empezar un poco por acá, por el año 71, trayendo un poco lo que decía Maru acerca de compartirles mi experiencia. Quizás esta sea una masterclass diferente a la que quizás ustedes
estén esperando. Y empiezo por el año 71, cuando Papanek, en su libro Diseño para el Mundo Real, invitaba a los diseñadores a ir más allá de un sistema capitalista. Hablo del sistema capitalista refiriéndome a la acumulación de capital basado notoriamente en el consumo, podríamos hoy decir consumismo, principalmente en los países desarrollados. Y Papanek nos exhortaba a los diseñadores a tener acercamientos al diseño mucho más responsables y más reflexivos. Entonces acá viene una primera pregunta. ¿Vemos desde el año 71 algún cambio sistémico dentro de lo que es primeramente el diseño y particularmente dentro de lo que es el diseño de moda, indumentaria o textiles? Hago las tres menciones porque todavía aún no sé responder por qué en la Argentina tenemos diseño de indumentaria, diseño textil y diseño de moda como tres carreras separadas. Entonces, por eso menciono estos tres tipos de diseño, aunque uno podría reducirlo a uno solo. Entonces, si me pregunto si estamos viendo cambios sistémicos, es decir, cambios reales, no cambios a nivel micro, sino cambios a nivel macro, cambios a nivel regional, cambios a nivel, por ejemplo, latinoamericano, claramente la respuesta es negativa. Ahora, como refuerzo de esto, uno podría traer la corriente del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que hasta donde yo sé, empieza aproximadamente por el año 1995. Es el último libro que yo he descubierto, no último por ser cercano a nuestra fecha, sino, digamos, el último libro por el comienzo. Si alguien tiene alguna referencia más allá del año 95, la verdad que lo agradecería mucho. Pero podemos decir que la corriente del desarrollo sustentable o sostenible empieza en 1995. Y vuelvo a la pregunta. Estamos cursando casi 30 años del diseño sustentable o sostenible. Y la pregunta es, ¿estamos viendo cambios sistémicos? No. La respuesta sigue siendo no. Ahora, es importante destacar acá la velocidad de los cambios, porque podemos decir a grandes rasgos que a principios del siglo XX los cambios eran muy lentos. En el año 71 aproximadamente los cambios eran un poquito más veloces, pero desde el año 95 hasta la actualidad los cambios son vertiginosos, ¿no? Quizás por la hiperconectividad que todos tenemos. Entonces es de extrañar que no haya cambios sistémicos positivos cuando una corriente de desarrollo sostenible, de diseño sostenible o sustentable no ha provocado aún ningún cambio sistémico. Entonces, ahora sí, voy a tener que descompartir un minuto, por favor. Esto es lo que a veces pasa con Zoom, no es por supuesto responsabilidad de la universidad, sino esto pasa habitualmente con Zoom, más allá de quien utilice la plataforma. Cuando uno explica y se queda mucho tiempo en una diapositiva, esta se suele realmente trabar. Entonces, ahora sí, quizás vamos con este marco de Papanek y con este marco del del diseño sostenible, sí entramos en la reflexión de por qué este proceso hacia la sostenibilidad es pero tan lento en los textiles y la moda.
Entonces, el objetivo que yo tengo es promover una reflexión acerca de esta pregunta que he planteado y que yo espero que de alguna manera pueda verse con claridad la respuesta o las causas por las cuales esto está siendo extremadamente lento, pero más que nada quizás no pasar conocimiento, sino tratar de volcar cuestiones que hagan a la reflexión. Y el criterio que yo voy a tener, mi criterio personal que yo voy a tener para el éxito de esta masterclass, es algo totalmente inusual. Es decir, que si ustedes terminan con muchas más preguntas, muchos más interrogantes que con los cuales entraron, para mí la masterclass van a tener éxito. Si ustedes me dicen, Miguel Ángel, a ver, está todo clarísimo, no hay ninguna duda, para mí la masterclass ha sido un fracaso total. Espero que no vayamos por ese lado. ¿Qué es lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes para promover esta reflexión? Les voy a explicar de dónde vengo, que es el Centro Textil Sustentable. Voy a tratar de mostrarles un poco el camino que estamos recorriendo para ya hacer y empezar a hacer una autorreflexión. Cómo estamos hoy, el camino que no hemos recorrido, y claramente el camino que no hemos recorrido va en detrimento del camino que deberíamos haber recorrido. No es un juego de palabras, es una realidad. Vamos a ver algunos diseños del sur, diseños de los sures, diseños otros. Vamos a ver cómo vemos esto. Algunas conclusiones que yo he llamado, ¿y si las que hacemos caso a Anita Roddick? Entonces, déjenme empezar muy brevemente, no quiero perder mucho tiempo con esto. A pesar de, como lo dijo Maru, el Centro Textil Sustentable fue fundado a fines del 2008, principios del 2009. Tiene básicamente, es un centro de perfil académico investigativo que promueve una visión holística, multidimensional, más sostenible del sector textil y de la moda. Y cómo intentamos, fíjense que yo estoy utilizando el verbo intentar, cómo estamos intentando, no estoy diciendo cómo estamos cumpliendo. ¿Cómo estamos intentando de hacer esto? Bueno, a través de la generación y transferencia de conocimiento, el desarrollo de capacidades y de alianzas estratégicas. Entonces, me gustaría llevar esto un poco, llevar los pies un poco a la tierra y comentarles algunas cosas que hemos estado haciendo. Nosotros, equivocadamente o no, adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas y participamos de los principios de educación responsable en management. Estos son los símbolos de nuestra adhesión. Esto vendría a ser parte de nuestras alianzas estratégicas, o eran nuestras alianzas estratégicas. Fíjense que yo estoy hablando como presente, pero también como pasado. Es que estamos en un intermedio, precisamente porque se plantea este interrogante de por qué la sostenibilidad es tan lenta. Y a modo de cómo generamos conocimiento y cómo lo transferimos, este es un mismo título compuesto por 5 volúmenes de la sostenibilidad en los textiles y en la indumentaria. Cada volumen es un subtítulo diferente. Esto apareció en marzo del año 2020. Según tengo entendido por la editorial, es la última colección más actualizada en temas de sostenibilidad y textiles que hay. Pero también estamos dando un giro, esto se publicó hace poco tiempo atrás, estamos dando un giro un poco a esto, y esto es nuestro último título, también que consta de 3 volúmenes, es un solo título, que tiene que ver con
la sostenibilidad del telar manual y la cultura. Entonces, quiero dar ya paso un poco a lo que es la presentación en sí, la masterclass en sí misma, y quisiera empezar por una cita de Jennifer Whitty, que es una profesora de Parsons en Estados Unidos, y que lo menciono, es profeso por lo que dice acá. Entonces, ella publicó un paper en el año 2021, más particularmente en marzo del 2021, donde dice que el excepcionalismo occidental nos ha llevado a una superioridad de pensamiento y acción, ya que nos hemos considerado por encima y al margen de la naturaleza. Ya vamos a entrar un poquito en esto. Nos comportamos como si los recursos y la capacidad del planeta fuesen infinitos e ilimitados, como si pudiésemos aprovecharlos. Y esto, dice Jennifer, es una lógica de crecimiento antropocéntrica, reduccionista, modernista, colonial y materialista. Y me voy a quedar un poquito acá con la última palabra, ¿no? La de materialista, aunque colonial es muy fuerte también, para comentarles que una colega australiana realizó una investigación en países desarrollados en el Viernes Negro del 2021, digamos que hace un año, de cuántos usos se le daba a la ropa comprada en el Viernes Negro, particularmente en países desarrollados. Permítanme comentarles que la ropa en países desarrollados, la gran proporción, la mayoría de la ropa comprada en el Viernes Negro del año 2021 en países desarrollados se tira después de un solo uso. Por favor, cuando yo digo esto, nadie me cree. Me preguntan, Miguel Ángel, ¿esto es cierto? Sí, es cierto. Y la colega que lo hizo es muy seria. Entonces, estamos en un sistema cuyo motor es el consumo o el consumismo. Y precisamente, Jennifer lo mencionó, estamos transitando el antropocentrismo. La palabra en sí misma aparece hace muy poco tiempo atrás. Ahora, lo que es la esencia del antropocentrismo, que es el uso de la naturaleza como objeto para la satisfacción de necesidades y no tan necesidades del ser humano, comienza más o menos con la primera revolución industrial. Aunque la palabra antropoceno o antropocentrismo es muy nueva y debe tener, calculo, 2 décadas a lo sumo, 3 décadas como mucho. Y esto es lo que estamos viviendo. Es decir, la especie humana muy por afuera de la naturaleza, tomándola simplemente con un objeto. Creo que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces ya de que los recursos naturales están declinando. Bueno, están declinando desde la primera parte del siglo XX, no ahora, de primera parte del siglo XX, donde la especie humana está muy por afuera. Hay un divorcio total entre la especie humana y la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da esto? Se da esto porque estamos inmersos dentro de un sistema que hace que el hombre esté divorciado de la naturaleza, totalmente divorciado de la naturaleza. O sea, estamos dentro de un sistema, es nuestro sistema occidental,
basado en el consumo, si ustedes lo prefieren, sistema capitalista, vuelvo a insistir, como acumulación de capital, y esto nos lleva a pensar un poco en el desarrollo sostenible. Lo vengo estudiando desde el año 1995 y no sé si estoy equivocado. Todos estamos inmersos en este sistema que nos lleva prácticamente en forma automática y no nos damos cuenta. Hace un año o 2 años atrás, un banco argentino sacó una publicidad en televisión. Este es otro tema. Por favor, es una sugerencia que hago. No tienen por qué hacerlo. Pero digamos, yo estoy en el postre de la vida. Entiendo que ustedes estarán por el primer plato de la cena de la vida. Yo estoy por el postre. Espero tener café y espero tener algunas masitas por ahí, algunos dulces para vivir unos cuantos años más. Pero digamos que estoy en el postre. Entonces, permítanme hacerles estas sugerencias y ustedes tienen plena libertad de tomarlas o dejarlas. Vean los mensajes que recibimos en la publicidad, sobre todo en la publicidad de moda. Esta publicidad del banco, que hacía la publicidad de una revista, obviamente con ofertas, y fíjense que simbólico era el nombre de la revista. El nombre de la revista era Quiero, ¿no? Qué simbolismo consumista. Pero era un matrimonio que había tenido un bebé, ella era compradora compulsiva y en un momento dado de la publicidad ella deja al bebé en el corralito, llama al marido, le dice que tiene que hacer algunas cosas, no le dice qué. El marido le dice, bueno, voy rápido para que nuestro hijo no se quede solo, y la mujer se va sin esperar que llegue el marido. ¿Dónde se va? A un shopping. La propaganda o la publicidad termina, la señora tomada de primer plano con todas bolsas de compras y dice, la verdad que no me acuerdo el nombre, pero es como si yo dijera, uy, me olvidé de Raulito. Y Raulito era su hijo. Fíjense esto. Una mujer, nos están mostrando que una mujer le puede mentir al marido, que puede abandonar a su hijo que no tenía 1 año y medio, que no espera a su marido que llegue y que encima, después de todas las compras, para ella se olvida de su hijo. ¿Ok? Estas son las publicidades que hacen que la industria de la moda se convierta en un sistema de moda. Hace muchos años, 2011, estaba dictando clases en Medellín y llegábamos tarde después del almuerzo y pasamos por un shopping, el Shopping San Diego. Nunca me voy a olvidar de la publicidad que vi. Arriba decía en forma inmensa, si su médico le diagnosticó estrés, venga a visitarnos. Esta publicidad toca el corazón del sistema de moda. Es el corazón del sistema de moda, que sería la industria de la moda más todo el sistema comunicacional. Donde el sistema comunicacional nos viene diciendo, pero desde hace décadas y décadas, que con un producto físico yo puedo satisfacer una necesidad emocional o una necesidad psicológica. Entonces, ¿cuántas veces, inclusive yo me he sentido no muy bien, me he sentido cabizbajo, me he sentido triste, y uno dice, me voy a dar un gustito,
¿no? Entonces va y compra algo y no se da cuenta que a la media hora está en la misma situación. Ese es el sistema de moda. Entonces yo podría responder a esa publicidad del Shopping San Diego en Medellín, bueno, en realidad, pobre consumidor, porque va a tener el doble de estrés. El estrés que ya tenía y que no se puede sacar con la compra de un producto, y el estrés que le va a provocar levantar la tarjeta de crédito a fin de mes. Si su médico le diagnosticó estrés, venga a visitarnos. Este es el corazón del sistema de moda. La pretensión de que con un producto físico podamos satisfacer una necesidad emocional. Por favor, Iliana, te voy a pedir que me vayas avisando con el tiempo. Claro, vamos bien. Ok, gracias. ¿Qué camino nos recorrimos? El camino inverso. ¿Y qué es el camino inverso? Donde el hombre, la especie humana, está en sintonía, esté integrada, tenga una relación totalmente estrecha con la naturaleza. Y esto, les quiero aclarar, no es una cuestión nueva. Todos nuestros pueblos originarios, desde México a Tierra del Fuego, hacían esto. Había incluso una relación moral y espiritual con la naturaleza. No solamente física, sino moral y espiritual. Para que ustedes tengan una idea, alguien escribió hace poco, el descubrimiento de América pasó hace 25 años, porque recién ahora Europa y Estados Unidos está descubriendo la verdadera Latinoamérica, no la de 1492, sino nuestra esencia, nuestro pensamiento. Y este camino es el camino del biocentrismo, no del antropocentrismo, del biocentrismo. Ahora ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿pero esto es posible? A ver, el problema que tenemos no es la pregunta de si es posible, sino la afirmación de que tiene que ser posible. ¿Ok? Maru hablaba de sustentabilidad, sostenibilidad y que tenemos que seguir adelante. Sí, tenemos que seguir adelante, pero me permito educadamente y respetuosamente comentar de que hay que seguir adelante, pero de una manera diferente, no de la manera en que lo estamos haciendo. Quiero aclararles de que muy pocas cosas se hablan del consumismo, del cambio climático. Yo tengo conferencias de colegas, incluso americanos, que en el año 2012, 10 años para atrás, decían públicamente, el desastre ya está y ya empecé a hacer mi duelo personal y no hay manera de cambiar. Incluso el profesor Jem Bendel de Inglaterra, un líder en denunciar yo diría, nuestro sistema de consumo occidental como camino inexorable al desastre climático, ha sacado una corriente hace muchos años que dice que es sobre la adaptación profunda. O sea, como que el cambio climático es irreversible. Ya no podemos volver atrás, entonces lo que dice Bendel es lo que vamos a tener que hacer es aprender a adaptarnos a esta crisis. Ahora, ¿cómo transitamos este camino inverso, donde el hombre esté inmerso en la naturaleza? Hace poco estuve leyendo, terminé un libro en coautoría entre un académico y un aborigen de Ecuador,
se llama ¿Cómo piensan los bosques? Bueno, ese libro está haciendo temblar las bases de la antropología occidental. Se llama ¿Cómo piensan los bosques? ¿Ok? Entonces, no es que esta síntesis del hombre con la naturaleza no existió nunca. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Para que ustedes tengan una idea, una aborigen, una indígena de Alaska, yo menciono esto porque es muy interesante en esto de la convivencia del hombre con la naturaleza, sacó un libro hace unos años muy interesante que se llama El derecho a tener frío. ¿Por qué no puedo tener frío viviendo en un lugar que es frío y que el cambio climático lo está convirtiendo en cálido? Ahora, claramente para hacer esto es la parte más difícil, es tener que salirnos del sistema. Entonces, ustedes me podrían preguntar, qué fácil es decirlo, tienen razón. Es muy fácil decirlo y me podrían preguntar cómo lo hacemos. Y acá quiero poner una frase de Escobar, con quien Iliana y un grupo de colegas de la Iberoamericana están trabajando, una pregunta similar a la de Papanek en el 71, que es si puede el diseño desempeñar un papel constructivo en la transformación de formas arraigadas de ser que, finalmente, doten a los seres humanos para una existencia mutuamente enriquecedora entre sí y con la naturaleza. Y acá me permito traer una frase también de Escobar, dicha en una entrevista en 2016, está en YouTube. Si les interesa y Iliana me lo recuerda, puedo pasarles el link en todo caso entre hoy y mañana. Pero Escobar dijo en una entrevista, el diseño puede ser peligroso. Escuchen esto, por favor. El diseño puede ser peligroso, sobre todo si lo dejamos en manos de los diseñadores. ¿Ok? Como que los diseñadores están inmersos en una filosofía terriblemente antropocéntrica. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en este campo. Entonces, ¿cómo nos salimos del sistema? Y yo, reduciría la respuesta a decir, es que tenemos que empezar a escuchar a las voces no escuchadas. Porque este sistema per se y en forma automática, hace que dejemos de lado a un montón de gente, un montón de comunidades. Y si voy a los originarios, tendría que decir un montón de naciones. Escuchamos a las voces originarias, escuchamos a nuestros adversarios, no digo enemigos, adversarios, que tienen capacidades, que tienen conocimientos, quizás diferentes o contrapuestos a los nuestros, pero que los tienen. A las personas en condiciones de vulnerabilidad, cualquier tipo de vulnerabilidad, económica, física, mental, ¿los escuchamos? Hay un montón de gente, miles de gente en el mundo, millones de gente en el mundo, que a uno siempre le dicen la mejor universidad es la universidad de la vida. Si eso es real, ¿por qué no le preguntamos a esta gente? Porque claramente esa gente, la clase vulnerable, ha transitado la universidad de la vida. Y les puedo asegurar que mucho de esa gente tiene mucho más conocimiento y sapiencia que yo.
y me permito decir Iquiliana, y me permito decir Kemaru. Sin embargo, el sistema nos dice, no, esta gente no hay que escucharla. A los animales, wow, ¿cómo escuchamos a los animales? Es un doble trabajo, sería integrarnos a organizaciones serias de defensa de los derechos animales. No hay organizaciones tan serias, pero nos podemos vincular a organizaciones muy serias, que las hay, pero también podemos hacer el ejercicio nosotros, de empezar a conectarnos de una manera diferente con la naturaleza. ¿Estoy loco? No. ¿Qué les estoy diciendo en el fondo? Señores, perdón, no, el señores no conlleva ninguna alusión al género. Digo, señores como una entidad. Durante 25 años he estudiado, he profundizado, he investigado el desarrollo sostenible. Y hoy tengo que decir que equivoqué el rumbo y que estoy intentando, a pesar de mi edad, tratar de recorrer ese camino que no he recorrido. O sea, estoy haciendo una fuertísima autocrítica y un fuertísimo reconocimiento a lo que avalé durante muchos años y hoy me doy cuenta que no debería haber avalado. Entonces, ¿cómo nos salimos del sistema? Empecemos a aprender de nuestros originarios. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué los acallaron? Desde hace 4 años, casi 5 años, yo estoy en un proyecto en el interior de la Argentina, en los valles calchaquíes, donde vive la última comunidad o la última nación de Arita, yendo a escuchar, a aprender, a convivir, para empezar a recuperar ese conocimiento que hoy casi está perdido. Las personas en condiciones de vulnerabilidad. Miguel Ángel, nos estás diciendo que tenemos que escuchar a una persona en condiciones de pobreza. Miren que yo no estoy diciendo de escuchar a un pobre. Yo estoy diciendo de escuchar a una persona, porque eso es en primera instancia, una persona que está en condiciones de vulnerabilidad económica. No es un pobre. Esto es parte de nuestro sistema occidental. ¿Por qué? Porque además todo lo pasamos por la economía. Entonces, vamos a definir quién es pobre y es quien está por debajo de cierto nivel económico. Permítame decirles que una de las personas más ricas de la Argentina, de Narváez, es el apellido, hoy compró la cadena Walmart en Argentina, para que ustedes tengan una idea, además de otros negocios que tiene. Pero este muchacho es una persona, yo diría relativamente joven, por lo menos mucho más joven que yo. Este muchacho, hacia fines de los 90, estuvo a punto de suicidarse. Estaba parado arriba de $300 millones. Y sin embargo, un fin de semana entró a un hotel céntrico en la ciudad de Buenos Aires con un arma, dispuesto a suicidarse, parado sobre $300 millones. ¿El dinero hacia la felicidad? No. Yo puedo contar un montón de anécdotas. Yo tuve la posibilidad de viajar 3 veces en viajes de estudio a la India. Y es una concepción terriblemente diferente, donde los ojos occidentales no tienen nada que ver allá adentro de ese sistema. Los animales, los adversarios, los refugiados. La Argentina
recibió hace poquito a los primeros refugiados vinieron ucranianos, pero vinieron también, creo que, si yo mal no me acuerdo, de Siria. Bueno, escuchamos a los refugiados. Entonces, ¿cómo nos salimos del sistema? Escuchando a las voces que el propio sistema prohibió. Y acá les traigo una novedad. A ver, novedad, a lo mejor ya lo tienen. Pero están empezando a aparecer libros que llaman mucho la atención. Arriba a la izquierda, arruinado por el diseño. Y si leo el subtítulo, a ver, acá las profesoras me van a matar, y profesores, o los alumnos o las alumnas, pero es cómo los diseñadores destruyeron el mundo. Vamos un poco al centro. Diseño en las fronteras, como saliéndonos de donde estamos, en las fronteras. Vayamos a la periferia, crucemos la frontera. Arriba, un poco más a la derecha, justicia de diseño. ¡Wow! La justicia en el diseño. Abajo, a la izquierda, sin diseñar, o, si ustedes lo prefieren, no diseñar. Y esto lo puse por la relación que tiene la Ibero con Arturo Escobar, que es un libro fantástico. Todavía, hasta donde yo sé, no está traducido al español, pero es Diseños para el Pluriverso. Esto lo puede explicar seguramente Iliana mejor que yo, pero el pluriverso es una contraposición al universo, donde dentro de una nación existen varias naciones, con sus características, su cultura, su justicia, su cosmovisión. Y a ver, el otro día alguien en el LinkedIn posteaba desde España: el buen diseño es, el buen diseño es, el buen diseño es. Y yo no suelo responder, y me atreví a responder y puse en un comentario: el buen diseño es decolonial y es de los sures, porque los del norte tienen que aprender mucho de los del sur. Y perdón que acá entre en una dicotomía, porque no estoy hablando del norte y el sur geográfico, sino que hago la distinción actitudinal, porque Jennifer Whitty es de la Universidad de Parsons, en Estados Unidos, y ustedes vieron la frase que puso. Entonces, hay muchos colegas, muchos intelectuales, muchos activistas del norte geográfico que tienen actitudes del sur geográfico. Entonces, ¿qué es esto? Precisamente el diseño de los sures, según Borrero, un colombiano, si yo mal no me acuerdo, creo que sí. Ahora es que me confundo, Alberto Acosta de Ecuador con Arturo Escobar de Colombia, y me confundo las nacionalidades, perdón. Se tienen que reír un poco porque esto es la consecuencia de mi edad, pero Borrero nos dice las motivaciones de estos diseños del sur, o el diseño originado en el sur, es el de transgredir las prescripciones del universalismo. Yo podría agregar universalismo eurocentrista. Ustedes se estarán preguntando, y ojalá que así sea, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta por qué el proceso de la sostenibilidad en los textiles y la moda es tan lento? Y es que yo estoy respondiendo a esa pregunta. Es que una de las primeras cosas, y acá sí me traigo esto, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a investigar el desarrollo sostenible era que tener una mirada sistémica. Bueno, es que tenemos que empezar a mirar sistémicamente qué es lo que está pasando.
no, entre comillas, con la lupa y en lo micro, que es lo que está pasando sistémicamente. Si ustedes van al comienzo de esta masterclass, yo preguntaba si había cambios sistémicos, no si había cambios. Entonces, déjenme, yo las conclusiones las denominé, y si le hacemos caso a Anita Roddick. Entonces, les voy a mostrar quién es Anita Roddick. En el año 2004, yo, muy embebido en temas de negocios responsables o negocios sostenibles, hicimos un primer seminario en la Argentina, un programa de desarrollo de negocios responsables. Y Anita Roddick era una persona que pensaba diferente. Anita Roddick era la CEO de The Body Shop, la gran marca de cosmética orgánica y cosmética sostenible, si ustedes quieren. Pero, por ejemplo, a Anita Roddick la veíamos, y hay fotos en Google, la veíamos liderar las manifestaciones en contra de los negocios cuando se hacía las conferencias del World Trade Center, o inclusive las de Davos, o inclusive la de, que no me sale en la otra ciudad, en Seattle. Anita Roddick estaba primera de todas, primero de todos, e iba contra su propia filosofía de ser empresaria. ¿Por qué? Porque en el año 68 ella dijo, los negocios no tienen que representar la acumulación, sino que tienen que representar el cambio social. Y es lo que ella defendió. Entonces le pedimos a Anita Roddick, yo hablé en pasado porque hoy la marca está en manos de L'Oréal, Anita Roddick está fallecida, búsquenla en Google, vale la pena, tiene escritos muchos libros, incluso, no sé si, esto sí, no sé si lo van a poder comprar, tiene desarrollada una guía para el activismo, ¿okay? de cómo ser activista. Entonces, les voy a poner una parte de esta, entre comillas, bienvenida, que es un derrumbe de las concepciones que nosotros tenemos. Cuando yo veo esto hoy, no puedo reproducir lo que digo de mí mismo, ¿ok? Pero si lo digo diplomáticamente, podría decir, ¿has podido ser tan ciego y tan necio de no ver y no escuchar a quienes te estaban hablando? Porque Anita Roddick no fue solo un caso, hubo varios casos. Y hoy digo, pero si alguien me lo dijo en el 2004, ¿pude ser tan necio y tan ciego, tan sordo que no escuchar? Entonces, permítame ponerles un poquito de esto. Quería comentar, Miguel Ángel, que ya alcanzamos el límite de tiempo, pero Ok, bueno, solo comentártelo para ver si nos encantaría ok. quedarnos un rato, pero... Entonces, ok. Entonces, lo voy a decir yo. Si me permites 5 minutos Claro, más. claro, tómate el tiempo que necesites para cerrar y dejamos unos minutitos para algunas Ok, preguntas que tengan. ok, porque... Igual aprovecho para comentarles que las preguntas que vayan teniendo las pueden escribir en la parte de preguntas y respuestas y yo se las leo a Miguel Ángel, o bien si levantan la mano les activamos el micrófono.
Bueno, ¿qué nos estuvo diciendo Anita Roddick en el 2004? Busquen el conocimiento donde normalmente no lo piensan encontrar, en las bases. Ella menciona esa palabra. Y en Argentina, por lo menos, las bases son las personas en condiciones de vulnerabilidad económica. Hagan alianzas con las ONGs. Sálganse de las empresas que no los escuchan y no los respetan. No lean Harvard Business Review, no lean las publicaciones de las grandes escuelas de negocios, no lean los diarios como el Financial Times. Vayan a los medios alternativos. Medios alternativos. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso a Anita Roddick? Entonces ustedes tienen dos colectivos, por ejemplo. Un colectivo que se llama, el colectivo de investigadores para la decolonialidad y moda. Otro colectivo que se llama Colectivo de Diseño Descolonizador. Lo interesante de esto es que cualquiera puede entrar, no hay que ser profesional, no hay que ser académico, lo que ni siquiera lo ponen como condición. Dicen, a ver, si usted no se siente cómodo en el sistema actual, puede ingresar. A ver, tenemos medios de información alternativos, Rebelión, Democracia Radical Ecológica en inglés, Redacción, Periodismo Humano en castellano, Adbusters en inglés, La Tinta, Periodismo hasta mancharse en castellano. ¿Por qué no le hacemos caso a Anita Roddick? Y si sabemos que existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que supuestamente todos estamos transitando porque es la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, basta preguntarse quién gobierna las Naciones Unidas, y en lugar de eso, ¿por qué no empezamos a leer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero desde una mirada desde Latinoamérica y el Caribe, pero en la cosmovisión de los pueblos indígenas? Esto está en la web de libre bajada. Y veamos y aprendamos y leamos. ¿Ok? Y la pregunta que me hago es, ¿y si estudiamos por fuera de lo convencional perdón iberoamericano? Lo voy a decir desde mi punto de vista. Maru mencionó que yo estaba cursando mi tercer maestría. Yo la acabo de dejar. Teniendo 1 año y medio de maestría, faltándome medio año más, yo dejé la maestría. ¿Por qué? Porque voy a ir a estudiar fuera de lo formal. Entonces, por ejemplo, ustedes en México tienen, perdón, no lo menciono como competencia a la iberoamericana, pero ustedes tienen la Universidad de la Tierra de Oaxaca, por ejemplo. Pluriversidad latinoamericana, esto ya no es en México. Por ejemplo, hablando de textiles, esto es en Colombia, tejiendo otros paradigmas, buen vivir, textiles andinos, pedagogías y oficios de la memoria. Y lo que nos dice Rolando Vázquez, mexicano, nos dice que asistir a la destrucción de la diversidad cultural es enfrentarse a una reducción radical de los caminos hacia el futuro. Yo voy a dejar acá, tengo 2 o 3 slides más, pero a mí me gusta mucho esta frase de Rolando, porque en la vorágine de este sistema no nos podemos, del cual no podemos salir, no nos damos cuenta que estamos destruyendo la diversidad cultural, porque esas voces que no escuchamos tienen su cosmovisión, su cultura, sus hábitos,
su sabiduría, sus conocimientos, y no lo estamos escuchando, y son cada vez menos. Y Rolando lo que nos dice, Rolando es un gran decolonizador, trabaja mucho con Walter Miñolo, que es un argentino también decolonizador. Lo que nos está diciendo Rolando, mexicano, es que si destruimos la diversidad cultural, lo que estamos haciendo es reduciendo nuestras posibilidades hacia el futuro. Bueno, muchas gracias y Ileana, disculpa por mis minutos adicionales. No, al contrario, creo que fueron de hecho los que te quitamos al inicio, entonces gracias por tu puntualidad y gracias por esta charla tan provocadora que creo que no deja medias tintas de la claridad de tu propuesta, ¿no? Y del cambio de trayectoria que has llevado. Pues ahorita me gustaría invitar a mis colegas que están aquí y a los estudiantes para preguntarles si tienen alguna duda que quieran hacerle a Miguel Ángel. Todavía tenemos unos minutos para una pregunta. Pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Si quieres, yo pregunto, Ileana. Adelante. Bueno, antes que nada, Miguel Ángel, muchas gracias por la masterclass. Fue disruptiva. Creo que desde ese punto el entender cómo con tu trayectoria fuiste cambiando, ¿no? El pensamiento de la sostenibilidad, ¿no? Y siempre tratamos como de ver el sistema, como cómo podemos modificar ese sistema, cuando muchas veces viniendo de pueblos latinoamericanos entendemos que las respuestas pueden estar aquí, como hablabas de esta parte de los pueblos originarios, ¿no? Y hace poco, hace un par de semanas, creo que la semana pasada, estaba en un evento que va a suceder ahorita en la Ciudad de México, que se llama Original, organizado por la Secretaría de Cultura, en donde traen a lo que es ahora el Centro Cultural Los Pinos. Para hacerte una referencia, es lo que antes era la Casa Presidencial y que con este gobierno lo convirtieron en un centro cultural. Y lo que sucede la semana que entra, lo que va a suceder la semana que entra, es retomar todo lo que traen a más de 60 pueblos indígenas a este centro cultural, en donde se generan foros, donde hablas de esta cosmovisión, de este valor por el textil y de realmente entender, ¿no? Y presentar al mundo, ¿no? Que es a todos los asistentes a este congreso, venta, desfiles y demás, la cara de donde venimos, ¿no? Esta parte que nos ayuda a entender cómo ellos siempre han estado conectados, su cosmovisión, con la naturaleza y sobre todo en estas cosmovisiones, ¿no? Que tenemos de los pueblos originarios, en donde hablan de esta parte de pedirle permiso a la naturaleza para poder tomar los materiales, para poder tejer, ¿no? Algo que es muy sabio y que nosotros, como bien decías, en esta parte del antropocentrismo en que estamos, ¿no? En este momento en donde el ser humano ha tomado la naturaleza como si fuera, ¿no? Como que si nosotros fuéramos los dueños de esa naturaleza y nos hemos dado cuenta que todo está mal, ¿no? En ese sentido, que nos esclareciste todo esto, planteas algo que el diseñador, ¿no? Como que el diseñador, todos estos libros que presentabas, el diseñador hizo las cosas mal, ¿no? ¿Qué crees tú, en síntesis, que pudiera, bueno, por un lado, lo que crees que haya sido esta visión en una frase que hizo mal el diseñador y cómo podemos cambiar esa visión a estos nuevos diseñadores y dejar como esta esperanza a todos estos estudiantes que no solamente están en Libero estudiando moda y diseño sostenible o indumentaria y moda o textil, sino que tienen esta ¿no? Como amor por el diseño y no repetir lo que ha sucedido en décadas pasadas, ¿no? Me pides algo imposible que lo traduzca en una sola frase, pero voy a responder a tu pregunta, pero cuando hablaste de diseñadores y hablaste de textiles, me vino a la mente algo. No quiero que me respondan, pero ¿ustedes saben quién inventó la aguja y el hilo de coser? No me tienen que contestar. Ustedes los han tenido de vecinos. Los aztecas. Y los sacaron de la planta del maguey.
hay que leer un poquito de historia. No estoy hablando de los profesores, pero digamos, increíblemente, y no fueron diseñadores. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, más allá de los aztecas, sino todos los originarios, han sido científicos a su manera, claramente. Entonces, sacar de una planta, ese respeto por la naturaleza que tú mencionabas, Cintia, sacar de una planta una aguja y un hilo, que es la punta de la hoja seca del maguey, cuando uno tira, saca la punta y sale automáticamente con varios hilos atrás. Esa es la aguja con sus hilos. A ver, una de las cosas que no está haciendo bien los diseñadores, y no estoy hablando particularmente del auditorio que tenemos presente acá, pero en líneas generales, es que toman a estas comunidades o estas naciones simplemente para saber sus técnicas. O sea, cómo trabajan el telar manual, cómo hacen la hilatura, cómo esquilan una oveja, cómo esquilan una llama, cómo esquilan una vicuña, por ejemplo. Cómo tiñen con tintes naturales. Pero se están perdiendo lo más rico, que es toda la cosmovisión que hay atrás de eso. Porque eso es lo que se ve. Y en cuestiones de originarios, lo más importante particularmente es lo que no se ve. Entonces, una de las cosas que estamos abogando desde el Centro Textil Sustentable es otra relación de diseñador con los originarios. No simplemente voy 2 semanas o 3 semanas, aprendo la técnica y me vuelvo a la ciudad, sino que puedan desarrollar con tiempo un vínculo de confianza. Ojo que estoy hablando de cuasi imposibles, pero un vínculo de confianza, no donde voy a enseñar, sino donde voy a escuchar y aprender. A ver, Maru dijo al principio de todo que yo tenía muchos libros publicados, y es cierto. Ahora, cuando me tocó ir, tuve que hacer, en este proyecto que estoy desarrollando hace 4 o 5 años, cuando me tocó ir, o antes de ir, tuve que hacer un ejercicio muy fuerte, que era tratar de no saber lo que sabía y tener otra actitud, que es la actitud de escucha y la actitud de aprender, donde yo no voy a enseñar, sino que voy a aprender. Esa es una cosa. Lamentablemente no hablo de la iberoamericana, particularmente hablo de la Argentina, es que las carreras, estas 3 carreras de diseño relacionadas a los textiles, moda, indumentaria, si uno ve los contenidos de toda la currícula, son eurocentristas. O sea, están bajando línea. Y entonces desechan particularmente lo originario. Entonces, si yo pudiera responder, sería, me tomaría mis propias palabras, empezar a escuchar a las voces no escuchadas, pero no escuchar sobre la técnica, sino empezar a vivir toda esa cosmovisión. Yo no lo viví en forma directa, lo viví en forma indirecta, pero cuando a uno le dicen, a uno se estropea el, ¿cómo se dice? El tobillo, y el tobillo se le pone así de grande, y a uno no, pues yo no lo viví, lo viví pasivamente, y a uno le dicen, vamos al huesero. Bueno, hay que estar preparado para esas cosas. Y ojo, que también lo viví pasivamente, ese huesero, en una semana, con hierbas y fueguito, y no lo estoy diciendo peyorativamente, curó a la persona. Así como lo digo. Ojalá tuviese una filmación de eso.
Entonces, tenemos que prepararnos para pensar y aceptar las cosas que son de otra manera. Se dice hasta el cansancio que los pueblos originarios eran mucho más sostenibles que nuestras sociedades actuales. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan, en febrero del 2020, fue antes de la pandemia, hubo un gran incendio en Australia que dejó, muertos más de 1 millón de ejemplares de diversas especies, el koala entre ellas. Y el gobierno llamó a diferentes actores de la sociedad para ver qué solución se le podía dar. La academia, el campo científico, etc. Pero el gobierno fue ampliamente criticado por no convocar a las comunidades originarias, porque de hecho Australia se quema todos los años. Lo que pasa es que en febrero del 2020 el incendio cobró tal envergadura que todo el mundo se enteró. Pero la pregunta es, explíquenme, no ustedes, pero dejo la pregunta flotando en el aire, explíquenme ustedes cómo los originarios de Australia podían convivir con el fuego y cómo lidiaban con el fuego y cómo protegían a la naturaleza. Entonces, ellos tienen un saber, una cosmovisión que nosotros no podemos perder. Y que quizás como docentes, y ahora sí, los involucro de lleno a ustedes, donde yo también me pongo, es que tenemos una gran responsabilidad de cómo seguimos educando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues no sé si quieran que cerremos con una pregunta más. Alfonso. Quedaron todos perplejos. Pues es que está complejo, retador y está bien, pero la respuesta nunca va a ser sencilla, ¿no? ¿Para qué tomar un falso camino fácil? No existe. No, y una de mis grandes preguntas es cómo yo hoy desando lo andado. Porque, a ver, más allá de que yo pueda tomar esta masterclass u otra, los libros están ahí. Entonces, ¿cómo yo hoy ando lo desandado? Es bastante complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A ver, quiero, por último, si me permiten, no lo tenía pensado. Esta es una carta que acaba de leer Jen Bendel en la COP27. Lo hizo ayer, el 7 de noviembre. Y es un juramento que una serie de académicos a través del mundo, del norte geográfico y del sur geográfico, firmamos. No voy a leer todo. El futuro es poco prometedor. Vosotros, ahora hablo a la audiencia, las generaciones más jóvenes, lo veis más claro que muchos de los mayores, como nosotros. Sabéis que el nivel de contaminación y devastación ha superado la capacidad del planeta para hacerle frente. Sabéis que las economías dominantes de hoy en día obligan a esa destrucción continua. Tenéis una visión más clara de la situación que la mayoría de las personas mayores porque estáis menos condicionados a la hora de evaluar las malas noticias. Tendéis menos a dar por hecho que el futuro será como el pasado.
Tendéis menos a callaros ideas incómodas por miedo a perjudicar vuestros ingresos, vuestra reputación o vuestra influencia. Tendéis menos a querer creer en algo con tal de amortiguar vuestro propio dolor. Esto se debe a que vais a tener que vivir en el futuro que vendrá, no en el que muchas personas mayores prefieren imaginar mientras rechazan los pensamientos negativos. Y termina. Mis compañeros académicos y yo, por Bendel, lamentamos no haber sido capaces de ayudar lo suficiente en el pasado. Yo primero, aclaro. Nos comprometemos a emprender con vosotros sobre cómo reducir los daños. No habla de reversión, reducir los daños, defender los valores universales y propiciar un futuro todavía posible. Y el todavía, Bendel lo pone entre comillas. Y cada año renovaremos públicamente este compromiso con ustedes. Esto se leyó ayer en la COP27. Seguramente si ustedes buscan en Google Jem Bendel, esperen que lo voy a escribir, así no hay. Si buscan Jem Bendel, COP27 seguramente les va a saltar. Justo tenía pensado preguntarte dónde lo encontrábamos, porque... Sí, bueno, es uno de los visionarios que está liderando este movimiento de adaptación profunda al cambio climático, que está liderando junto con otros latinoamericanos como Acosta, Escobar, Viñolo, Rolando Vázquez, Boaventura dos Santos en Brasil, un montón de Quijano en Perú, bueno, están liderando esta visión biocentrista y que hay que cambiar la forma de vida. Yo señalo a Jem Bendel por una razón muy particular. Porque es inglés. Y el capitalismo lo inventaron los ingleses, no los americanos. Entonces, que un inglés de pura cepa inglesa venga a salir con estas cosas, y ojo que es, el segundo punto por el cual me gusta mencionarlo es porque junto a estos latinoamericanos se la juegan. O sea, no anda con medias tintas. Esta carta que él promocionó y que firmamos un montón de académicos, esto fue leído en la COP27 ayer. O sea, no es que se queda con la web. La carta la pueden encontrar en la web y los que tienen doctorado la pueden firmar en la web. Pero está gritando a vivas voces y los decolonizadores en Latinoamérica lo mismo. Mismo ustedes con ese diseño otro en la iberoamericana, claramente. O sea, son iniciativas que tenemos que profundizar. Pero bueno, yo tengo poco tiempo por delante. Pero la verdad es que dejas camino para los que están empezando. Ahorita tenemos conectados alumnos de primero, segundo semestre. En general es una población entre 18 y 24 años que están empezando caminos. Entonces, que cerremos tu charla con el compromiso, con un compromiso así de contundente, público, ¿no? Porque además también es eso, dar la cara y decir me comprometo y voy a dar seguimiento a lo que acabo de... Entonces creo que es una invitación muy contundente para los estudiantes que sé que tienen claro que este es el camino que quieren, pero no sabían por dónde seguir. Entonces creo que como empezaste diciendo, das luz para seguirnos preguntando muchas cosas, ¿no? Y creo que es lo más importante de la charla. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, tu participación, este tiempo que nos dedicaste, y nos gustaría darte un reconocimiento por parte de la universidad. Lo voy a compartir en pantalla.
¿O lo tienes tú a la mano? ¿Me congelé? Bueno, Sí lo muy, tengo. muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el reconocimiento, aunque la realidad, si me permiten, no era necesario. Lo agradezco, pero desde mi punto de vista no era necesario. Esto lo hago con mucho placer y nada, gracias. No, pues gracias a ti. La verdad es que es simbólico, sabemos que no representa todo el valor que nos diste de lo que sabes y de lo que piensas, pero es un reconocimiento por parte del Departamento de Diseño de la Ibero por la masterclass que nos acabas de dar, firmado por la directora del departamento, María Eugenia Rojas, y la maestra Cintia Gómez, coordinadora del programa de MOI Textiles Sostenibles. Entonces, pues esperamos seguir la charla, que los estudiantes sigan pensando al respecto de lo que nos acabas de decir y pues estamos en contacto, Miguel Ángel. Perfecto. De nuevo, gracias y fue un placer compartir con ustedes esto. Igualmente, gracias. Gracias, Cintia, Alfonso. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Nos vemos, buen día.